Buenos días, hermanos. Es un gozo volver a encontrarnos, como cada domingo y cada jueves, que es el tiempo de nuestro culto. En esta mañana también vamos a tener un tiempo con la palabra de Dios y permítanme saludarles. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Espero que todos estén bien en casa, la familia, y aprovechando este tiempo que tenemos para estar juntos en familia, tiempo para poder aprovechar también diferentes cosas en el hogar y también seguramente para estar dándole un tiempo a la palabra de Dios, a nuestro tiempo de oración también. En esta mañana, hermanos, queremos eh, hablar sobre un tema muy importante. Estamos enfrentados con esta epidemia de coronavirus y estamos recluidos en casa y algunos con cierto temor, de repente eh, mucho temor, pero yo creo que tenemos que confiar en el Señor. Él es soberano, está en control de todo lo que pasa en este mundo y en nuestra vida también. Entonces, lo que nos toca a nosotros es esperar en Él en cada momento, confiar en el Señor, en su cuidado, en su amor, y más bien estar pendientes en lo que Él quiere que nosotros hagamos durante este tiempo. Hay un mal mayor que contagiarse del virus, del coronavirus, algo mayor aún que morir por causa de este virus, y ese mal mayor del que nos advierte la palabra de Dios, es pues la condenación eterna. El morir, sea por el coronavirus o por alguna otra enfermedad, que dicho sea de paso, hay muchísimos más muertos en este mundo por otras causas como el cáncer o a veces otras enfermedades. En Estados Unidos, eh, el resfriado más o menos común mata a muchísima gente también. Eh, Hay muchas otras causas de muerte, los accidentes, los crímenes, pero realmente lo que tenemos que considerar siempre es qué ocurre luego de la muerte, qué pasa con las personas cuando mueren. Y nosotros como creyentes, por supuesto, reconocemos que la muerte es algo que a todos les va a ocurrir, pero que lo más eh, triste es que una persona muera en sus pecados, muera sin conocer al Señor Jesucristo. Y yo creo que ese debe ser también nuestra preocupación porque tenemos una responsabilidad en cuanto a eso. El Señor nos ha encargado hablar a las personas acerca de Cristo. En esta mañana quiero que veamos una porción de la palabra de Dios que está en el libro de los Hechos, el capítulo 17, versos del 16 hasta el final de este capítulo, que es el 34. Y es pues un relato que nos hace Lucas de la visita que hace Pablo a Atenas, lo que ocurre durante esa visita, su predicación también. Y yo creo que ahí podemos encontrar algunas enseñanzas interesantes respecto a cómo compartir, qué decir cuando hablamos acerca de Cristo. Qué decir. Los creyentes en tiempos como de esta epidemia y este riesgo de muerte para mucha gente, debemos estar predicando el Evangelio. Pero yo creo que no solamente en este tiempo, sino siempre, porque la gente cada día muere, cada día muchísima gente está muriendo por diferentes causas. Entonces, hay algo interesante en lo que tenemos que reflexionar, eh, ya que el Señor nos ha mandado a predicar el Evangelio y que debemos hablar a mucha gente, debemos tener el cuidado
de compartir el Evangelio de la forma de vida. No mencionar cualquier cosa relacionada con Cristo, hablar acerca de Él, significa predicar el Evangelio. Debemos hacerlo de la manera de vida, como está en la palabra de Dios. Hay elementos que constituyen pues el mensaje del Evangelio, que deben ser anunciados cada vez que hablamos a una persona con la intención de que ellos se conviertan a Cristo. Entonces, vamos a tener un tiempo de oración para empezar nuestro tiempo de esta mañana, no de culto precisamente, pero un tiempo en que nos reunimos por medio del internet para compartir la palabra de Dios juntos y reflexionar en lo que el Señor quiere para nosotros. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te agradecemos nuevamente en este día, Padre, por que nos permite, Señor, reunirnos en la distancia, pero en tu nombre también, Padre. Señor, para ser enseñados por tu palabra, para poder, Señor, meditar en ella, para guardar, Señor, tu palabra en nuestro corazón, para que, Señor, podamos también recoger tus enseñanzas, para que nuestra vida, Padre, sean guiadas, Señor, en nuestras responsabilidades, para hacer lo que tenemos que hacer de la manera de vida, Padre. Señor, pedimos por la vida de cada uno de tus hijos, Señor, en todo el mundo, Padre, que seamos todos enseñados, ministrados por ti. Pedimos, Señor, también por tu cuidado, tu protección para tu iglesia. Pero, Señor, pedimos también de una manera general por tu misericordia, Señor, para con este mundo. También, Señor, para que haya un despertar en cuanto a la responsabilidad que tiene tu iglesia para predicar el Evangelio. Señor, guíanos en esta mañana en el estudio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener una lectura entonces de Hechos 17. Y vamos a leer toda esta historia que aquí en la Biblia es llamada Pablo en Atenas. El apóstol Pablo en Atenas. Y esto es parte del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. En este capítulo 17 vemos su visita a Tesalónica, luego a Berea, el alboroto que hay en Tesalónica por parte de los judíos que van a alborotar ahí a la ciudad para perseguir a los creyentes. Pablo y Silas predicando ahí el Evangelio con Timoteo, y de tal manera que ellos tienen que salir de la ciudad de manera apresurada. Luego Pablo y Silas en Berea también. Ahí también luego que ellos predican, y hay la mención de que Pablo, de que los hermanos o los judíos ahí en Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra, y ellos lo que escuchaban a Pablo, que él predicaba, ellos veían en las escrituras si era cierto. O sea, había una confrontación o una comparación del mensaje de Pablo con lo que decía la palabra de Dios. La escritura que ellos tenían hasta ese tiempo, el Antiguo Testamento, y Pablo decir que eran nobles porque ellos no rechazaban la palabra, sino veían si concordaba con las escrituras que ellos por mucho tiempo habían estado estudiando. Cuando llegan los de Tesalónica, también para alborotar a la gente ahí contra contra Pablo y Silas, ellos pues Pablo es enviado de inmediato, llevado por los hermanos
a Atenas, ¿no? Y Pablo y Silas permanecen todavía un tiempo ahí, y el relato pues sucede con Pablo solo, esperando a su equipo misionero, ahí en la ciudad de Atenas. Y vamos a leer esta porción de la palabra de Dios, y luego vamos pues a meditar en esta porción del libro de Hechos. Muy bien, así dice la palabra de Dios, y leemos. Ustedes me acompañan, hermanos, ahí en casa, en esta lectura. Dice así la palabra de Dios: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y uno decía: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esa nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallo también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, ni nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por tanto, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Vamos a orar, hermanos. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra, y queremos pedir, Señor, tu dirección en la meditación en esta porción de este libro de Hechos. Pedimos, Señor, que nos guíes, que tu Espíritu Santo, Señor, esté abriendo nuestro entendimiento, que podamos comprender esta tu palabra, y, Señor, que podamos también posteriormente estar meditando en ella, en las enseñanzas que hay en esta porción para nosotros, para, Señor, que también como Pablo podamos nosotros proclamar tu palabra
enseñarla, Señor, predicarla, para que, Señor, también muchas personas, Señor, como leíamos al final de esta historia, puedan creer, Señor, en ti, creer en el Salvador Jesucristo y juntarse, Señor, con aquellos que creemos en ti. Padre, guíanos, dirígenos en este tiempo. Te pido también por cada uno de mis hermanos y de aquellos, Señor, que estén oyendo tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vemos esta historia, hermanos, del ministerio del apóstol Pablo, durante su primer viaje misionero, como comentábamos hace unos momentos. Él ha llegado a la ciudad de Atenas, un poco escapando de otras ciudades. Él está predicando la palabra de Dios como el Señor le ha mandado. Sabemos que el Señor le había encomendado un ministerio muy importante. Él tenía que predicar el Evangelio a las naciones que no eran judías. Y en aquel tiempo pues se le llamaba, o por los judíos, todas las naciones que no eran judías eran los gentiles. Entonces Pablo cumple su ministerio yendo, él ha partido ya de Antioquía y está yendo por muchas ciudades. Ha tenido un primer viaje misionero, ahora el segundo, y está ahora visitando muchas ciudades en Asia, lo que era Asia en aquel tiempo, y en el tiempo moderno, pues Turquía, y también en Europa, en Occidente. Y aquí está Pablo ya en Grecia, está en Atenas, era en el pasado la mayor ciudad griega. Y ellos ostentaban la herencia cultural de Grecia, y todavía en aquel tiempo que ya era parte del Imperio Romano, que era quien gobernaba todo el mundo conocido en aquel tiempo, era todavía el centro intelectual romano. Ahí estaba el centro de la cultura. También Grecia está empapada de la tradición, de la superstición, pero también de la inmoralidad, ¿no? de Grecia. Y Pablo se encuentra ahí, nos dice este relato de la Escritura, esperando a sus otros colaboradores, a Silas y a Timoteo, y él está viendo ahí la ciudad volcada en la idolatría. Y dice la Escritura que su espíritu se enardecía, se exasperaba, viendo a las personas entregadas completamente a la idolatría y sin conocer a Dios en absoluto, ¿no? Ellos tienen muchos dioses. Atenas, todas esas ciudades antiguas, y Atenas en particular, pues tenía muchos altares, tenía muchos templos dedicados a casi todos los dioses. Trataban de que tuviesen ahí en la ciudad altares para todos los dioses sin que faltase, de ser posible, sin que faltase uno solo. Y eso es lo que Pablo está viendo. Y mientras él espera a los hermanos, dice la Escritura que él está discutiendo en la sinagoga, como era su práctica habitual. Llegaba primero los judíos y estaba pues predicándoles acerca del Señor Jesucristo, ¿no? ¿De qué predican los judíos? Él, por medio de las Escrituras, trata de convencer a los judíos acerca de que Jesús era el Cristo, era el Mesías prometido por Dios, ¿no? Y que este Jesucristo, de acuerdo a las Escrituras, era necesario que muriese y que resucitase. Es el mensaje que él tenía, digamos, sintetizando un poquito el mensaje que tenía para con los judíos. Jesús, que había sido crucificado, él era el Mesías. Y eso de que él había muerto no era una negación de que él fuese el Mesías, sino todo lo contrario. La Escritura
enseñaba claramente que el Mesías tenía pues que morir y después de eso resucitar como ocurrió. Y él decía también eso pues en sus predicaciones. Pero además él está predicando también a otro grupo de personas, a quienes llama aquí Lucas piadosos. Él está predicando a los piadosos. Y estos piadosos eran gentiles, gentiles que estaban simpatizando con la religión de los judíos. Esos eran estos piadosos, gente que simpatizaba con las enseñanzas de los judíos y estaban reuniéndose con los judíos también durante el tiempo que ellos se reunían los días sábados. Entonces, Pablo está dirigiendo el mensaje a los judíos y a estos hombres que eran algunos de repente ya prosélitos o en camino a hacerse prosélitos, pero también hay un tercer grupo. Aquí en el verso 17, en la plaza, con los que concurrían a la plaza, todos los que llegaban por ahí, ¿no? Los que pasaban por la plaza, Pablo también ahí saliendo de la sinagoga, él a toda la gente que está en la plaza, está también predicándoles. Ahora, él está predicando, dice aquí este versículo, cada día. Interesante, ¿no? Pablo cada día estaba predicando a la gente que salía a la plaza y las plazas estaban concurridas y a todos los que pasaban por ahí, Pablo también estaba predicándoles pues el evangelio. Y dentro de los que concurrían a la plaza, habían algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, dos grupos, dos escuelas filosóficas que había ahí en Grecia, que tenían enseñanzas diferentes. Unos, para uno de ellos, para los epicúreos, pues lo importante para ellos, lo que ellos creían como lo más importante para las personas, consideraban los epicúreos, era buscar, el fin que ellos perseguían, pues era buscar el placer, eran muy, ellos buscaban lo material de manera casi exclusiva, no creían en la resurrección, ¿no? Del hombre. Y el otro grupo, que eran los estoicos, ellos eran todo lo contrario. Ellos creían que había un Dios, ¿no? No creían ellos en la resurrección del cuerpo, y ellos creían de que lo importante, eh, lo que ellos buscaban como algo importante y superior era la razón, y que ellos debían estar buscando también en su vida el cultivar las virtudes. Eso era lo que ellos estaban a eso, pues ellos se dedicaban. Y habían dentro del auditorium de Pablo personas de estas dos escuelas filosóficas, tanto los epicúreos como los estoicos, y ellos estaban discutiendo con Pablo. Y cuando estaban pues estos personajes en las plazas, siempre estaban entre ellos y si habían otras personas discutiendo pues acerca de temas filosóficos. Y ahora están discutiendo con Pablo, cuando él está predicando a la gente, ellos también estaban disputando con él, y ellos decían que Pablo era un palabrero. ¿Qué querrá decir este palabrero? Y lo que ellos pensaban,
o la opinión, la idea que tenían acerca de Pablo, era que él estaba recogiendo diferentes ideas de las diversas escuelas filosóficas y tratando de armar en base a pensamientos no propios alguna, alguna idea, alguna filosofía que no era propia, ¿no? Entonces lo consideraban como un palabrero, uno que no tenía ideas propias, sino que recogía de todos lados y trataba de formar una escuela con cosas que no eran propias. Era como un ave que está recogiendo eh, algunas semillas de aquí y de allá, ¿no? Y no tenía pues nada propio. Por eso es que le llaman a él un palabrero. Otros tenían la idea de que él estaba eh, hablando acerca de algún dios. Este es un predicador de algún otro dios. Y como ellos trataban de que tener un altar para cada dios y no dejar a ninguno de lado, entonces dice, decía que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús, que se hablaba de un Dios, Jesús, y también él mencionaba dentro de su predicación la resurrección. Entonces, ellos van a tomar a Pablo y le van a llevar a un lugar muy especial, que él era el Areópago, y el Areópago tenía una característica, era este lugar destinado para juicios, pero también ahí se reunían algunos filósofos, ¿no? Para discutir entre ellos y ver qué escuela filosófica prevalecía, pues, ¿no? En el momento en que ellos estaban discutiendo. Entonces le llevan al Areópago y le hacen una pregunta, ¿no? ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Tienen aparentemente interés en conocer eh, cuál era esa enseñanza que era novedosa para ellos. No conocían nunca, habían escuchado acerca de eso. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, ¿no? Todo lo que ellos escuchaban de la predicación de Pablo era extraño para ellos. Nunca habían escuchado eso. Eh, Pensaban también que era algo acerca de nuevos dioses y querían saber, ¿no? Querían saber un poco más acerca de estas nuevas enseñanzas. Y luego tenemos un comentario de Lucas, que es el escritor de este libro, y él dice, todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces cuando había algo nuevo, ellos de inmediato querían saber acerca de esto. ¿Para qué? Porque algunos eran como lo que ellos habían dicho que era Pablo, para y querían recoger de aquí y de allá y siempre estar actualizados, que no desconocer de alguna novedad que haya por ahí. Entonces lo llevan a Pablo para decirle, bueno, Pablo, háblanos aquí. Queremos saber qué cosa es esto. No era un verdadero interés en el Evangelio, definitivamente, pero sí hay un interés en algo nuevo. Y eso es lo que ellos quieren saber. Ahora, sea por la razón que fuere, Pablo no va a desperdiciar eso. Él, algunos habían, durante su ministerio, un poco más adelante, por supuesto, él va a decir de que algunos predican de Cristo por contienda o por vanagloria, ¿no? Por añadir aflicción a sus prisiones, pero Pablo dice, no importa, con tal de que se predique a Cristo, pero de la forma de vida. Si hablamos de predicar a Cristo, esto significa no decir cualquier cosa. Significa hablar de una manera correcta acerca del Señor Jesucristo,
acerca de su evangelio, cuáles son los puntos, ¿no?, correctos que no se pueden dejar de lado cuando se quiere predicar el evangelio de Cristo. Entonces, no hablar cualquier cosa, hablar por hablar, eso no significa hablar el evangelio. Entonces, Pablo en esta disertación que va a tener, nos va a hablar justamente acerca del evangelio, aunque en algún momento de su disertación él va a ser interrumpido, pero de todas maneras su predicación va a dejar pues un resultado en las personas que le van a oír. Entonces, Pablo va a aprovechar esta ocasión. Nunca desperdició una oportunidad Pablo para hablar, y esta es una enseñanza importante. Aprovechar cada oportunidad que Dios da para predicar el evangelio, para hablar del Señor Jesucristo. Entonces, a partir del verso 22 en adelante, Pablo pues va a comenzar ahí en el Areópago, en medio de ese auditorio de filósofos, de gente interesada en escuchar siempre algo nuevo. Él va a hablar de Cristo. Y él va a dar una introducción muy interesante que es de mucha enseñanza para nosotros. Él va a comenzar a mencionar una cualidad que tienen estos hombres, los atenienses, relacionada con que eran personas muy religiosas. Dice: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Ahora, nosotros podemos ver de que Pablo era una persona muy hábil. Él está en esta ciudad. Esta es una cultura diferente que la suya. Él ha crecido en una ciudad griega. Él ha crecido en un lugar donde habían hombres filósofos, sabios, escritores griegos. Inclusive dentro de su mensaje, él va a citar escritos, ¿no?, o porciones o párrafos de escritos de algunos filósofos o escritores o poetas griegos. Entonces, él conocía un poco la cultura, y cuando llega él está observando, y este es un buen consejo para los creyentes cuando vamos a predicar el evangelio, llegamos a un lugar, creo yo. Él está observando todo y ha recogido algunas impresiones interesantes que él sabe que le pueden servir para poder hablar luego con estas personas, ¿no? Él ha sido muy observador, y él dice: esta es una ciudad, bueno, como muchas en el tiempo antiguo, muy religiosa. Ustedes son muy religiosos, dice. Y he estado mirando vuestros santuarios, donde he estado recorriendo la ciudad, y he hallado un altar muy particular, dice él, ¿no? He hallado también un altar o una inscripción. Podemos deducir de que, a diferencia de los otros altares, no había allí ninguna imagen, pero sí había una inscripción. Y la inscripción era la siguiente: al Dios no conocido. Ese era lo que él había observado, y le había causado una impresión muy especial. Y había pensado también de que podía servirle esto, al Dios no conocido. Esa era la inscripción. Ahora, ¿qué significaba esto? ¿Por qué razón los atenienses tenían un santuario, un altar, donde no había ni un ídolo, ninguna imagen, no había ahí una estatua, pero había así una inscripción: al Dios no conocido? Lo que significaba era que ellos no querían pasar por alto, no querían dejar de lado ninguna deidad que de repente no conocían, pero sí existía, y no querían pues en ninguna forma ofenderle.
Entonces, querían que esa deidad no vaya a ofenderse y de repente castigarles en alguna forma. Entonces, ahí está el santuario, ahí está el altar. Solo que no han tenido la oportunidad de conocerle, por eso no han puesto su imagen y no han puesto su nombre. Entonces Pablo va a aprovechar eso, este altar de al Dios no conocido. Y él va a decir al Dios, perdón, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entonces, eso Pablo usa como una introducción a su predicación. Yo he visto ese altar que tienen ustedes y saben, yo quiero anunciarles a ese Dios que ustedes no conocen, al que ustedes quieren adorar. O de repente había gente que iba ahí a adorar a ese Dios desconocido, ¿no? Imagínense, gente que iba a ese altar al Dios no conocido. ¿Quién será? No lo conocemos, pero por si acaso le adoramos. Adorar sin conocer a ese Dios. Muy, muy interesante. Entonces Pablo dice, a ese Dios que ustedes sin conocer le adoran, es a quien yo anuncio. Entonces va a pasar a continuación Pablo a anunciar, a hablar acerca de ese Dios no conocido. Y a partir del verso 24 hacia adelante va a anunciar algunas características de ese Dios. En primer lugar, Pablo va a señalar de que este Dios es el creador de todo. El Dios que él anuncia es el Dios que ha creado todo. Y vamos a ver la manera en que él lo menciona. Él dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Ahora, es interesante que él mencione esto. Miren, dice, es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Si él hizo el mundo y todo lo que hay, no deja lugar para que otros dioses que habían por ahí, que hicieron entonces, no ha hecho nada. Porque este Dios que él anuncia es el que ha creado todo. Él es el que ha hecho todas las cosas. Él es el creador de todo. Hizo el mundo y ha hecho todas las cosas que hay en el mundo también. Además dice, Él es Señor. Dice, siendo Señor del cielo, Él es Señor también de la tierra. Y luego le dice, Él no habita en templo hecho por manos humanas. El Dios que ha hecho el cielo y la tierra, Él que es Señor que ha hecho todas las cosas, Señor del cielo y Señor de la tierra también. La palabra Señor, ¿no? Dueño de todo, que tiene autoridad sobre todo, sobre todas las cosas, sobre todo lo que Él ha creado. Él dice, no habita en templo hecho por manos humanas. Ahora, esto tiene bastante relación con algo que estábamos hace poco estudiando en los días jueves, en 1 Reyes 8:27. Vamos a ver este versículo por un momento. 1 Reyes 8:27. Dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Y aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Ahora, esta porción que acabo de leer corresponde pues a la ocasión en que Salomón hace la dedicación del templo que él había construido él para Dios, donde iba a estar la presencia de Dios,
no iba a estar Dios morando ahí completamente, pero iba a estar Dios, ¿no? Ahí su presencia, su gloria, un poquito de su gloria ahí en ese templo, que si bien era fastuoso, era, como habíamos estudiado, construido con piedras finas, piedras muy caras, piedras talladas, ¿no? Eran piedras carísimas. Además, habíamos usado madera de lo mejor, y si eso fuese poco, había sido recubierto de oro en todo su interior. Pero aún así, con todo su lujo, Salomón dice, él tiene la convicción de que, por supuesto, esa casa, ese templo, ahí no cabe Dios. Eso, Dios no puede caber ahí. Y es lo que Pablo aquí está diciendo también. Ese Dios que yo anuncio es el Dios creador de todo. Es el Dios que ha hecho todas las cosas. Y además, Él es Señor del cielo y la tierra. Y definitivamente, Él no habita en templos hechos por manos de hombres. ¿Cómo es que la deidad, el que hizo todo el universo, pueda caber en una casa que hombres han construido, hombres finitos, débiles, han hecho, han construido, ¿no? Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Él es más grande que los templos. Él es más grande que toda su creación. Luego dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él, bueno, es lo que vamos a leer, perdón, verso 25, dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da todo vida y aliento y todas las cosas. Él va a añadir algo eh, muy interesante. Dice, Él no es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, ¿no? Dios no necesita de nada que el hombre le pueda dar, que el hombre le pueda ofrecer, en absoluto. Dice, como si necesitase de algo. Dios necesitará de algo, el hombre podrá hacer algo que Dios necesite. Dios está necesitado de algo que el hombre puede hacer. Definitivamente que no. Y por el contrario, dice en esta porción del verso 25, Él es quien da a todos vida. Él es el que da vida a todos, refiriéndose a la posesión común que tenemos los animales y los hombres. Tenemos esa vida natural. Dios da eso. Dios da vida a los animales. Dice el libro de los Salmos que los animales que nacen, crecen, mueren, Él vuelve a llenar la tierra de ellos, ¿no? Él es el que hace por su misericordia, pues está constantemente llenando el mundo con nuevas criaturas. Y también es el que ha dado vida a los hombres, pero también se refiere al aliento de vida que Dios dio al hombre de manera particular, que no tienen los animales, ¿no? Dios ha dado todo ese aliento de vida y además dice, y todas las cosas. Entonces, la predicación de Pablo, Dios es el creador de todo, ¿no? Él ha hecho todas las cosas, Él ha hecho el mundo, ahora Él es Señor de cielo y tierra, Él no necesita nada de lo que el hombre pueda hacer, por el contrario, el hombre es el que tiene necesidad de Dios, el hombre es el que necesita a Dios, y Dios, pues, satisface. Vemos aquí la misericordia, la gracia de Dios, ¿no? Que le da vida, le da aliento, le da todas las cosas. Vemos ahí que él menciona la providencia divina. En su gracia, Dios le da al hombre todas las cosas. Todo lo que esos hombres de aquella época disfrutaban era gracias a la providencia de Dios. Ahora, en el tiempo actual,
Pues es exactamente lo mismo. Dios es el creador de todo. El hombre tiene que reconocer eso. Dios es Señor de todo. Dios no necesita nada que podamos ofrecerle, pero nosotros sí necesitamos de Dios. Él es el que da la vida. Y cuando hablamos de la vida, ¿no? Hablamos de muchas formas en que se manifiesta la vida y que depende toda de Dios. Dios es el que hace posible que podamos nosotros sanarnos de las enfermedades. Por medio de este coronavirus, que hay gente que ya le dieron de alta. ¡Qué maravilla! Se sanó. Estaba contagiado, leve, moderado, grave, muy grave, cuidados intensivos. Algunos mueren, otros se sanan. ¿Por qué se sanan? Porque Dios en su misericordia lo ha sanado. Porque Dios es que ha puesto en el hombre esa capacidad, esa posibilidad de sanarse de las enfermedades. Ha puesto en el hombre ese sistema inmunológico que va a hacer que luche contra la enfermedad, esa defensa que Dios le va a dar al hombre y se pueda sanar. No ha sido mi fortaleza física o la de cualquier hombre la que hace que me sane, o que el hombre se sane de cualquier enfermedad. No, es Dios, la providencia divina. Él es el que da vida, Él es el que da aliento y todas las cosas, como dice aquí la palabra de Dios. Quiero que veamos un versículo ahí en Isaías, capítulo 42, verso 5. Isaías 42, verso 5. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, y el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. El Señor, por medio de su profeta Isaías, estaba dando esa enseñanza a su pueblo también. Dios es el creador de los cielos, el que despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo, el que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Entonces, Dios es el que da y suple, provee, su providencia es la que da al hombre todas las cosas y el hombre por eso puede vivir, mantenerse vivo y sanarse. Ese es no solamente el creador, sino el sustentador de su creación a través de todo el tiempo. Dice el verso 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Estos hombres, estos filósofos gentiles, paganos, han escuchado la predicación de Pablo en esta primera parte hablando del creador, ¿no? El que creó al hombre él mismo, da, ¿no? Y esta es una verdad maravillosa que ellos han escuchado. Dios mismo es el que da, no solamente el que ha creado, sino que da cada día la vida y la sustenta, da todo, todas las cosas. Y en segundo lugar va a decir que Él es el gobernante también. No solamente es el creador, sino es el que gobierna sobre toda la creación. Es el que gobierna sobre los hombres. Y va a decir aquí en ese verso 26 que leímos, acá dice, y de una sangre, va a decir él en otras formas, y va a decir, y de uno solo, ha hecho todas las naciones, todos el linaje de los hombres. De uno hizo
todos los hombres que ha habido sobre la tierra, todos los hombres que hay sobre la tierra. Va a decir también aquí que todos los hombres son iguales ante los ojos de Dios, porque todos los hombres descienden de uno solo, de Adán. No hay uno que pueda ser más importante que el otro, diferente del otro. Todos los hombres son iguales. Él está dándole a los griegos en su orgullo, porque ellos consideraban de que todos los demás hombres que no eran griegos eran bárbaros, ¿no? Para los griegos eran bárbaros. Y la predicación de Pablo es que todos los hombres son iguales, todos son creados por Dios, todos descienden de uno solo. Adán, el primer hombre que él creó, hizo a todos los hombres. Pero dice también ahí que él ha fijado, ha prefijado el orden de los tiempos. Dios es soberano y en su soberanía Dios controla el ascenso y la caída de los imperios y de las naciones y los periodos también de su historia. Ustedes recuerdan a Nabucodonosor con su sueño, veía esa gran estatua y sabemos que se refería a diferentes imperios que hubo en la historia de la humanidad. El imperio de los babilonios, de los medos persas, luego de los griegos y finalmente de los romanos, donde transcurre esta historia. Y lo que está señalando aquí el Señor, por medio de la predicación de Pablo, es que Él es soberano sobre los hombres. Él prefija estos imperios humanos. Él es el que fija el tiempo de ellos, cuando ellos van a tener su tiempo, que va a durar estos imperios, sus gobiernos. Dios controla todo ello. Dios controla el tiempo que ellos van a ascender y tener control y gobernar sobre otros seres humanos, sobre otras naciones. Y también de Él va a depender cuando Él lo diga, esos imperios van a caer y van a dar lugar a otros. También va a decir que de Dios va a depender los límites de su habitación. Dios va a establecer la identidad de estos imperios de las naciones y sus ubicaciones geográficas, ¿no? Los límites de su habitación, como lo dice. El alcance de la conquista de estos imperios y de sus dominios. Y Él va a poner límite también a los dominios de estos imperios. Entonces, Dios gobierna, Él es el que pone los imperios y los quita. Dios es el que no solamente prefija los tiempos, sino limita hasta dónde van a ir, en dónde va a terminar su dominio y el tiempo que van a durar. Vamos a ver Isaías 10, del 12 al 15. Vamos a leer esta porción. Un momento. Del 12 al 15 dice: pero acontecerá después que el Señor haya acabado toda obra en el monte de Sion y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos, porque dijo: con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido la riqueza de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra. Y no hubo quien morase en ella,
ni abriese boca, y graznase. Se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensordecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Acá Isaías está hablando acerca del imperio asirio, que había tenido tremendas conquistas, mucho dominio, había avasallado muchas naciones, y ha llegado a la conclusión: mi poder, mi prudencia, mi fuerza, ¿no? Cojo las cosas, nadie se me opone, ¿no? En el colmo de humillar a las naciones que ha dominado, dice: no hay quien graznase. Y el Señor dice: se gloriará el hacha contra el que corta con ella. ¿Quién es mayor, el hacha o el hombre que la fabricó y corta con ella? ¿Qué es lo que dice el Señor? Es solamente un instrumento mío. Hace lo que yo quiero, como quiero y cuando quiero. Y por eso que leíamos ahí en el principio: acontecerá después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria y la altivez de sus ojos. Su gloria, su altivez. Y la predicación de Pablo es que Dios es el creador, Dios es el gobernador. El hombre no se ha creado a sí mismo, a pesar de que el hombre pueda llegar a desconocer a Dios, a decir: yo no creo en Dios, Dios no existe. O como pensaban estos filósofos griegos: Dios no se interesa en las cosas de los seres humanos, y cuando el hombre muere, pues ahí se acaba todo. Entonces no tengo que preocuparme por Dios, yo hago lo que quiero, soy el Señor de mi vida y de mi destino, yo gobierno, yo hago, todo lo que tengo es por mi fuerza, mi astucia, mi poder. Pero esto definitivamente no es lo correcto, no es cierto. Dios es el creador, Dios es el que gobierna, Dios es el que hace y tiene el control de todo. Él es soberano. Y además, dice la Escritura, eh, para que busquen a Dios, si en alguna manera, qué interesante, ¿no? Esta afirmación del verso 28, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El Señor ha hecho una revelación al hombre en sus conciencias, y por medio de la naturaleza. Dios ha revelado al hombre que Él es el creador. Ve que si no hay alguien superior, las cosas que el hombre ve no podrían existir. Y también ha puesto en su conciencia esa idea de la existencia de Dios. Y ahora dice, el Señor ha hecho eso para que el hombre busque a Dios. Y dice, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Ahora, el hombre definitivamente, por causa de la caída, del pecado que entró a la humanidad, y que el hombre se alejó de Dios y cambió, como dice la Escritura, la gloria de Dios, y la cambió por la idolatría. Como estaba este pueblo de Atenas y mucha gente en la humanidad, el hombre está en una ceguera total. El hombre puede tener la idea de que Dios existe, y le ha dado a Dios, a la idea que tienen de Dios, muchas formas diferentes y nombres totalmente absurdos,
lo ha igualado a su creación, al hombre, pero está realmente ciego, ciego. La revelación que Dios hace ahora que es por medio de la creación imperfecta y de la conciencia también, viene pues la predicación, como lo hace ahora Pablo. Y Pablo dice, yo les hablo del Dios verdadero, el Dios que ha creado todas las cosas, el Dios que ha hecho todo, pero es el Dios que gobierna también, que ha hecho su voluntad y que tiene una voluntad también para con el hombre. Él es Señor sobre los hombres, Él gobierna sobre los hombres. Y Dios quiere que le busquen. Aunque dice, palpando, como hablando de un hombre ciego, ciego, que tiene que palpar y manotear por ahí para tratar de encontrar algo. Pablo dice, aunque palpando, pero la verdad, dice Pablo, es que no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos de los hombres. Dios realmente está, dice Pablo, cerca. ¿No? Dios está cerca. Él está predicando para que estos hombres busquen a Dios. Y Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Y en el verso 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedras, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Entonces, Pablo dice, linaje somos de Dios. Somos, el hombre es linaje de Dios, es creación de Dios. Dios ha hecho al hombre. Y entonces, si Dios ha hecho al hombre, es absurdo de que pensar de que la divinidad, que Dios sea semejante a algo que el hombre puede hacer. O sea, que se pueda comparar la divinidad con algo hecho de, inclusive de oro, que puede ser valioso, o de plata, o de piedra, o de alguna obra de arte y de imaginación de hombre. Bueno, está diciendo, no podemos comparar, ni igualar, ni representar a Dios con algo que el hombre puede hacer. Dios ha hecho al hombre, el hombre no puede hacer a Dios, no puede hacer un Dios. Dios ha sido, somos linaje de Dios, criatura de Dios, dice Pablo. Es necesario buscar a Dios y reconocerle como Él es. Y no es una estatua de oro, de plata o de piedra, algo que el hombre ha imaginado. Y en el verso 30, Pablo va a revelar a Dios como el Salvador que Él es. Y Pablo va a destruir toda la cultura griega, con lo que dice en el verso 30. Él va a decir, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que toda la idea que ellos tenían, toda su religiosidad, todas las imágenes, todas las ideas acerca de Dios que ellos tenían, son los tiempos de ignorancia. Como él lee, los tiempos de esta ignorancia. Todo lo que ellos creen realmente es
ignorancia acerca del Dios verdadero. Ellos no conocen a Dios. Ese altar que hay ahí, al Dios no conocido, relata exactamente la condición que ellos tienen. Hay el Dios verdadero, el Dios creador, el Dios que es Señor de todo, pero es un Dios al que ellos no conocen. Ellos, creyendo y queriendo adorar a Dios, lo han representado de muchas formas que realmente lo que han hecho es ofender a Dios. ¿Cómo pueden representar al Dios que ha hecho todo con obras, ya sean de arte inclusive, de oro, de plata, de piedra? Esa es una ignorancia total acerca de Dios. Dice, pero Dios, ahora pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios no está señalando aquí una indiferencia acerca del pecado en el hombre, que Él va a pasarlo por alto, porque Dios en su justicia, Él va a castigar el pecado y al pecador, siempre. Desde cuando el pecado entró por primera vez a la humanidad, ahí con Adán, donde él desobedeció a Dios, Adán no murió en ese momento. Lo que significó no fue que Dios pasó por alto el pecado de Adán. Lo que significa es que Dios en su bondad y paciencia contuvo su juicio durante cierta cantidad de tiempo. Y eso es lo que está diciéndole Pablo a los griegos. Ustedes han estado en ignorancia y Dios ha pasado por alto los tiempos de esa ignorancia. O sea, Dios ha contenido su juicio por un tiempo. Realmente lo que ustedes han hecho, han ofendido a Dios. Es una ignorancia representar a Dios de esa manera. Pero Dios ha contenido su juicio durante cierta cantidad de tiempo. Eso es lo que Dios hace cuando pasa por alto los tiempos de ignorancia. Pero lo dice, ahora, en este tiempo, ellos antes han podido estar en ignorancia, pero ahora ya no. Ahora ya hay un tiempo de responsabilidad. Y ahora lo que dice es, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Eso es lo que Dios manda ahora. Eso es lo que Dios dice en su mensaje ahora. Quiero que volvamos un poquito atrás al capítulo 14, verso 16. Vamos a leer este versículo. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. En las edades pasadas, Él ha dejado a la gente andar en sus propios caminos. Y vamos a ver también un poquito más adelante el libro de Romanos. El verso 25, dice a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia,
a fin de que Él sea el justo y el que justifica la que es de la fe de Jesús. Pasar por alto los pecados pasados no significa no tomarlos en cuenta, no castigarlos, sino el Señor contiene su juicio. ¿Qué es lo que Dios quiere del hombre? Que se arrepienta, que se arrepienta. ¿Qué significa arrepentirse? Pues un cambio en su mente y un volverse a Dios realmente, como Dios es. Cambiar su mente totalmente. Imagínense la idea que tenían esos hombres ahí en Atenas. La idea que tenían de Dios, totalmente equivocada. Pero ellos están escuchando de Pablo acerca de cómo es Dios. No se le puede comparar ni igualar a imágenes. Y ahora la demanda de Dios de arrepentirse y ese mandato a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. Y el verso 31, por cuanto establecido. Ahora, está hablando, cuando Pablo menciona el arrepentimiento, está hablando de que ese Dios no es solamente el creador y garante, es el Salvador. ¿De qué manera va a salvar? Leíamos ahí en este libro de Romanos, ese verso 25 y el 26, por medio de la muerte de Cristo. Cristo murió y en su muerte pagó por los pecados. Su muerte fue una muerte sustitutoria por el pecador. Y el Señor está enseñando al hombre en este relato a los atenienses por la predicación de Pablo, que lo que ellos tienen que hacer es dejar atrás esa mentalidad, esa idea acerca de Dios totalmente equivocada, porque estaban en ignorancia, y reconocer ahora el Dios verdadero, el Dios que es espíritu, que no puede ser representado, pero el Dios que ha creado todo, el Dios que es Señor de todo, que controla todo, y que es el Dios que provee la salvación, que hay que volverse a ese Dios en arrepentimiento, reconociendo lo que Él ha hecho. Ahora yo les dije de que el relato había sido interrumpido en un momento y no llegó a presentarse completamente el Evangelio. Y ahora les voy a mostrar por qué. Pues hay Pablo está combinando ahí a ellos que cambien su mente. Y el verso dice, por cuanto ha establecido Dios un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hay otro punto importante aquí en la enseñanza de Pablo a los atenienses. Dios, además de Salvador, es también el juez. Hay un juicio de parte de Dios. Él es creador y es el juez. Es establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Entonces, Dios ha pasado por alto los pecados, pero no significa que van a estar sin castigo, porque hay un juicio. Esta es un tema recurrente en el libro de Hechos y en todo el Nuevo Testamento. Una verdad inconmovible que es el juicio de Dios. Dios va a juzgar, dice aquí, al mundo. Lo va a juzgar con justicia. Y dice aquí que Dios ha establecido ya un día. Ese es
el anuncio de Dios del juicio final. No sabemos ese día, pero es un día que de todas maneras va a ocurrir. Entonces, Pablo le dice a estos hombres, ustedes tienen que arrepentirse, porque Dios ha establecido también un juicio. Entonces, todas las ideas equivocadas acerca de repente de que hay una destrucción total del hombre cuando muere, entonces ni se preocupen por castigo, juicio, nada. Vive tratando de tomar todos los placeres posibles, haz lo que tú quieras, porque no hay juicio. O la idea equivocada también de que no hay resurrección. No, sí hay un juicio de parte de Dios. Dios va a juzgar el pecado. Y Él ha designado no solamente un día, sino una persona para hacer ese juicio. Y la persona es Jesús. Y Pablo le dice aquí, ¿no? Con justicia, juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, Dios ha determinado que Jesús, el Señor Jesucristo, es quien va a juzgar. Y la Biblia habla mucho acerca de esto. ¿Cuál es la garantía de Dios? ¿Cómo es que Dios nos dice que Él es la persona quien va a juzgar a todo el mundo? Pues Dios confirmó esto por medio de haberle, dice, levantado de los muertos. Esa es la garantía que Dios da de que Él es el que juzga, el que va a juzgar en el día del juicio. La resurrección del Señor Jesucristo, un hecho muy importante. También el Evangelio. El Evangelio es una parte importante. Por medio de la resurrección del Evangelio, Dios confirma que aceptó la muerte vicaria de Cristo, su muerte sustitutoria por el pecador. Y ese es, digamos, lo que complementa el mensaje del Evangelio. Ahora, era importante hablar acerca de Dios que es el creador, el Señor, el gobernante a quien hay que rendir cuenta, porque Él es que ha hecho al hombre. El hombre es creación de Dios. Y el hombre tiene que dejar toda idea equivocada acerca de Dios, arrepentirse, o sea, cambiar en su mente, porque hay un juicio. El hombre tiene que responder ante el juicio de Dios. Dios va a juzgar. Y la persona que va a juzgar es Jesús. Ese Jesús que vino, murió por el pecador, es el sustituto por el pecador, y Dios le resucitó de los muertos. Él es el juez. Ahora, el arrepentimiento va a involucrar el dejar atrás cualquier otra idea y el confiar en Jesús como el Salvador de manera exclusiva. Confiar en Él, una convicción plena en Él de que Él es el único que puede perdonar los pecados. Eso es lo que comprende el mensaje del Evangelio. La persona tiene que conocer eso. No es solamente hablarle de lo bueno que es Jesús. No tiene que ser un mensaje completo. La convicción debe ser completa. Reconocer la condición del hombre, de pecador, de que estaba pues andando en una vida que lo alejaba de Dios, que realmente para la mayoría de los hombres Dios ha sido un completo desconocido, porque la mayoría de los hombres y en nuestro medio, en nuestro país y en muchos otros países estaban como esos atenienses, han tenido un Dios desconocido, un Dios al que no han conocido, no conocen. Tienen cualquier idea o muchas ideas acerca de Dios,
totalmente equivocadas, que no están basadas en lo que Dios ha revelado. Entonces, ¿qué necesitan? Conocer a Dios. Necesitan conocer al Dios verdadero. Necesitan conocer que delante de ese Dios son absolutamente pecadores sin ninguna oportunidad para que sus pecados sean perdonados fuera de Cristo. Desconocen de Dios el Padre, desconocen de Dios el Hijo, porque desconocen la palabra de Dios. Necesitan escuchar el mensaje del Evangelio y recibirlo con fe, rechazando, dejando atrás todas las ideas equivocadas de religiosidad y creer en el Dios verdadero como está en la palabra de Dios. Ahora de repente hay una persona que está escuchando en esta mañana que no conoce al Señor Jesucristo. Lo que necesita, amigo mío, es conocerle, conocer realmente a Dios. Y la única manera es por medio de su palabra. En los versículos restantes nos muestran de que hay alguna manera de responder al mensaje del Evangelio. Y lo vemos en la reacción que hubo entre los oyentes de Pablo. Miren, cuando él está hablando en el verso 32, hablaba, en el verso 31, perdón, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Él está hablando, Cristo es el que va a juzgar. Él resucitó de los muertos. Cuando lo oyeron, dice el verso 32, oyeron lo de la resurrección de los muertos, ellos negaban. Ese era un tropiezo para todos los griegos. Negaban la resurrección de los muertos. Por eso cuando lo oyeron, dice, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Verso 34, mas algunos creyeron, juntándose con él, de los cuales estaba Dionisio y la Areópagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Es el resultado del mensaje de la predicación de Pablo ahí en Atenas, en el Areópago. ¿Cuáles son las respuestas? 3 respuestas. Una, la burla, el rechazo del mensaje. Se burlaron, lo rechazaron. Está loco. Otra respuesta que encontramos es un aplazamiento de una decisión. Es un aplazamiento de creer y querer en Cristo, de en arrepentimiento y fe ir a sus pies, ir a Cristo y decir, Señor, yo creo en ti y quiero, Señor, que perdone mis pecados. Yo creo que tú eres el único Salvador, que tú moriste y resucitaste para darme el perdón y la vida eterna. Yo creo y confío en ti, Señor, como mi Salvador, como el Señor de mi vida. Hubo ese tercer grupo, como Dionisio la Areópagita y Damaris. Creyeron en Jesucristo. En el tiempo actual hay mucha gente que es muy religiosa, pero no conoce a Dios. Igual que los griegos de ese tiempo ahí en Atenas. Viven como quieren, con una idea de Dios que ellos mismos ni saben de dónde la han sacado. Una idea de Dios que jamás han querido compararla con la Biblia, o lo han hecho jamás. Y el mensaje del Evangelio es sencillo. Dios es el creador, Dios creó al hombre. Y el hombre debe obedecer, sujetarse a Dios.
debe reconocerle como el Señor y a quien un día tiene que rendirle cuentas. Reconocer que es un pecador delante de Dios, que está perdido y el día del juicio va a ser condenado, a menos que se arrepiente de sus pecados, se vuelva a Dios, deje de lado cualquier otra idea y se vuelva a Dios reconociendo que Cristo es el único que le puede salvar, porque Él murió en la cruz para que sus pecados sean perdonados. Y es entonces necesario arrepentirse de los pecados, volver a Dios y confiar en Cristo como el único Salvador. No hay otra forma, no hay otra forma. Entonces, si usted hasta este momento no conoce a Dios, usted puede contestar de cualquiera de estas tres formas. Rechazándole, perdón, o decir, más adelante voy a escuchar esto otra vez, que es un rechazo también. O decir, yo creo en Cristo. Yo creo que Él murió por mi pecado. Yo sé que sin Él no tengo perdón. Yo creo en Cristo y quiero recibir, aceptar esa salvación que Él ofrece. Aquí Dionisio y Damaris creyeron en Cristo. ¿Y qué dice que hicieron luego? Se juntaron con Pablo. Se juntaron con él. Dicen algunos que fue el primer obispo de la iglesia en Atenas. No lo sabemos fehacientemente. Puede ser. Pero hermanos, nosotros podemos revisar esta porción de la palabra de Dios. Repasarlo. Esto. Una y otra vez. Y conversar con las personas. Y mostrarles a Dios que Él es el creador. Es el que nos sustenta cada día. El que nos ha hecho a nosotros. Pero es muchas veces, para muchos, un desconocido. El hombre se ha alejado de Dios y está viviendo en sus pecados. Y necesita reconocer a Cristo. Él es el Salvador. Él es el que murió en la cruz para dar perdón a los pecadores. Y Dios quiere que todos los hombres en todo lugar se arrepientan para que puedan recibir la salvación de sus pecados. Vamos a terminar con un tiempo de oración. Hermanos, tenemos mucho tiempo. Ustedes, en el pasado la mayoría recibió separatas acerca de el Evangelio. Entonces podemos estar estudiando, repasando, practicando y compartiendo el Evangelio. Con algunos de repente podemos hacerlo por teléfono o por WhatsApp o en algún momento personalmente. Pero nuestra responsabilidad, hermanos, no es solamente compartir el Evangelio, sino como ahora conversábamos, es hacerlo de la manera correcta. Entonces para eso necesitamos dedicar tiempo, estudiar, prepararnos, memorizar los versículos y orar al Señor para que nos dé las personas, las oportunidades y hablar de Cristo de la manera de vida. Bueno, que el Señor nos continúe dando esas oportunidades, pero que nosotros nos esforcemos cada día en presentar a Cristo como debemos hacerlo. Vamos a despedirnos con un tiempo de oración en esta mañana y nos vemos más tarde a las 5:30. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder abrirla con mis hermanos, de poder, Señor, también aprender de ella, de, Señor, poder también confrontarnos con la realidad, Señor, de que muchas veces, Señor, hemos descuidado, Padre, no estamos teniendo el conocimiento cabal, completo, Señor, de lo que constituye el mensaje del Evangelio. Y hemos sido, Señor, negligentes.
Y Padre, te pedimos en esta mañana, Señor, que cada uno de nosotros seamos, Señor, diligentes, Señor, que estemos dedicando el tiempo cada uno, todos, Señor, y practicando, Padre, el evangelismo y conocer tu palabra, Señor, debidamente. El estar, Señor, aprovechando las oportunidades para hablar del Señor Jesucristo. Para que, Señor, muchas personas puedan escuchar de nuestros labios, puedan conocer a Jesús y que, Señor, que ellas también puedan presentar a Cristo a otras. Señor, que así como a veces una persona puede estar contagiando, Señor, este virus, nosotros, Señor, podamos llevar a Cristo a otras personas para que ellas, a su vez, Señor, puedan llevar el Evangelio a otros y a otros. Porque sabemos, Padre, que esa es tu voluntad. Guíanos, Señor, en esto. Porque sabemos, Señor, que tú quieres que te obedezcamos en ello. Te agradecemos, Padre, por este tiempo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, gracias. Un saludo para todos y nos vemos en unas cuantas horas más.